Realmente esta celebración litúrgica de Viernes Santo tiene una gran densidad y he podido apreciar que habéis mirado al traspasado, que habéis dejado ahí vuestras cargas, habéis compartido vuestras cruces. Cuando yo llevaba la cruz, al final de que habéis pasado todos, notaba ahí que habíais dejado. Había muchas cosas ahí, mucho. ¿Te ha quedado algo por dejar? Pues si te ha quedado algo, habrá otra oportunidad. Habrá una nueva oportunidad. Si algo te queda por ahí, pues volverá a ponerse el traspasado, volverá a ponerse la cruz ahí para que lo dejes. Pero sí había mucho ahí en esa cruz. Y es maravilloso, ¿no? Tener un Dios que toma lo mío, tener un Dios que carga, que toma, que asume, que absorbe. Uno de los signos de... ¿Dónde está mi cántaro? Uno de los signos de la pasión es la esponja, ¿no? La esponja, ¿qué hace? Absorbe. Y entonces la cruz es como una esponja, ¿no? Algunas imágenes ponen, cuando Jesús dice tengo sed, como que le empapan una esponja, ¿no?, en vinagre y se la presentan para que pueda, pues, eso, beber, bueno, tomar, mojarse, ¿no? Entonces, en la cruz Jesús es esponja, su pasión es porosa, ¿no? Pues recoge, absorbe, ¿no? Recibe. Y por eso es inmenso, inconmensurable, que quiere decir no se puede medir, es absolutamente tremendo, es impresionante todo lo que Jesús toma, absorbe, ¿no? O sea, no lo podemos calcular. Si nos cuesta, si a mí me puede costar, a ti, ¿no? Pues cargar lo propio o cargar lo de una persona, todo lo de la humanidad de todos los tiempos, o sea, es imposible, ¿no?, de comprender y tan siquiera de poder pensar. Pues ese es Jesús, que ha querido tomarlo todo. Hoy celebramos un misterio, el misterio del sufrimiento. Y el sufrimiento viene del mal. Si no hubiera habido mal, no hubiera habido sufrimiento. ¿Y el mal de dónde viene? Del pecado. Si no hubiera habido pecado, no hubiera habido mal, no hubiera habido sufrimiento. El pecado original es el que ha trastocado los planes, es el que ha hecho que, pues, la armonía que había en la creación, la armonía del hombre creado en el estado de justicia original, fuimos creados en gracia, en santidad, de una santidad inicial, no completa. El paraíso terrenal es un inicio de santidad y Dios pone al hombre en el paraíso para que cultive, cuide la tierra, para que haga progresar ese estado de santidad. Ya el hombre ya estaba divinizado inicialmente, pero tenía que ser plenificado en esa santidad, en esa divinización, en ese ser como Dios. Antes hemos hablado de que la encarnación tiene el sentido de que podamos participar de la vida divina. Pues en el paraíso el hombre había sido creado para eso. Y Dios le concedió la libertad y pues decidió no obedecer el mandato divino. Y pues, ¿por qué no obedeció el mandato divino? Pues podemos ver dos razones. Primera, porque todavía no había llegado a la plenitud, por lo tanto tenía un anhelo, un deseo de Dios plenamente, ¿no?, de obtener la divinización plena.
O sea, por lo tanto, era limitado, no era perfecto, no estaba completo, entonces tenía ese deseo. Y por otra parte, ese deseo de plenitud que no había consumado, no había sido dado plenamente, pues se le presentó la oportunidad, ¿no?, instigado por esa voz del maligno, instigado por Satanás, pues de poder alcanzar ya inmediatamente lo que su corazón deseaba. Adán peca porque cree que va a conseguir ya lo que tiene que obtener mediante un proceso. En la dinámica de Dios siempre está el proceso. Palabra que cuando uno está en un proceso resulta bastante molesta, ¿no? Porque no me gusta el proceso, no me gusta, ¿no? Lo quiero todo ya, ¿a que sí? Lo quiero todo inmediato. Y aunque las cosas no vayan mal, ¿no?, aunque Adán tuviera todo bien, o no tuviera no hubiera nada dañino en lo que tenía alrededor, pero si lo podía conseguir todo ya, pues, y esa fue la tentación, ¿no? Conseguir ya lo que había de obtener mediante un camino, un proceso, porque en el paraíso el hombre no estaba completo, no era perfecto, estaba en camino. El caso es que ahí entra ya el pecado en el hombre. Anteriormente, los ángeles se habían puesto ante la prueba de su libertad, porque Dios a la criatura inteligente y libre, al ángel y al hombre, le propone la salvación, le propone ser como Él, si Él quiere, ¿no?, que participe de su propia salvación. Y por eso así sucede con nosotros. Dios no nos obliga a nada, Dios siempre propone. Y Él nunca impone. Entonces Él me propone la salvación. Si quiero, bien, si no, pues me respeta. Cosa que no es entendible para una mente humana. Tú, si quieres la felicidad de alguien, tú si tienes a alguien que quieres que sea feliz. ¿A que sí? Y si Él no quiere, pues tú vas a querer que sea, aunque no quiera. ¿A que tú impondrías la felicidad al otro? Cuando el otro no se da cuenta de que por donde va no es el camino, pues lo que a ti te sale es como, venga, tiene que ir por aquí porque este es el camino. Y sin embargo, pues Dios nos ha respetado la libertad y también, pues no podemos imponer la felicidad, ni tan siquiera la felicidad, aunque yo lo vea claro. Cuántas cosas yo veo claras, pero si el otro no lo ve, pues se lo tiene que dar. Educadores, atentos. Dejad que se equivoquen vuestros educandos, sean hijos, sean aquellos que dependen de ti. Uno tiene que aprender equivocándose. Pues el pecado entró en el mundo y con el pecado el mal. El pecado es mal moral y por eso nos ha hecho daño. Y este daño también trae como pues una pregunta. La pregunta que nos hacemos inevitablemente, ¿y por qué, si Dios existe, por qué existe el mal? ¿A que sí? ¿Por qué Dios no lo pudo evitar? ¿O por qué Dios, ya sabemos que es la libertad, pero podía haber Dios hecho de una manera que la libertad, haberla encaminado para que siempre eligiera el bien? Este es un misterio. Se ha hablado, reflexionado mucho en la filosofía, en la teología, ¿no? He preparado una charla de 5 horas para que... He dicho 3 mentiras en esta frase. Ni he preparado, ni 3 horas, ni... Bueno, el caso es, el mal existe, pero no viene de Dios, porque Dios todo lo ha hecho bien. El mal es consecuencia de las decisiones libres que van contra Dios. Pero claro, desde siempre se ha preguntado al hombre, ¿y por qué existe el mal? ¿Es compatible que Dios exista y que el mal exista? ¿Es compatible? Algunos dicen, si el mal existe, Dios no puede existir. Por lo tanto, la existencia del mal es una razón para pensar que Dios no existe. Y así lo dice la Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II. Una de las razones del ateísmo moderno es el mal.
porque si existe el mal, como dijo Epicúreo en esa paradoja, ¿no? Si Dios es bueno y omnipotente, no puede existir el mal. Si existe el mal, o Dios no es bueno o Dios no es omnipotente. Porque si Dios es bueno, no permitiría el mal. Entonces, ¿Dios es bueno? Pues no puede permitir el mal. Y si existe el mal, entonces Dios no es bueno. O Dios es que no puede evitarlo, con lo cual no es omnipotente. El mal, por lo tanto, ha sido un debate, ¿no? Los que han estado contra Dios, no puede existir Dios porque hay mal. Pero frente a estos, otros han defendido a Dios, diciendo, Dios existe porque no tiene nada que ver con el mal es cosa nuestra, el mal es cosa de la libertad de las criaturas y Dios no tiene nada que ver con el mal. Entonces, el debate filosófico se mueve en sacar a Dios del tema del mal. O Dios no está, no existe porque existe el mal, o Dios no tiene nada que ver porque el mal, pues, es nuestro. La Sagrada Escritura, la revelación, lo que Dios nos dice sobre este tema, no tiene que ver con lo que dicen los filósofos. Los filósofos, ¿qué están diciendo? Que Dios no tiene nada que ver con el mal. Ya sea porque negamos a Dios porque existe el mal, o afirmamos a Dios diciendo que no tiene nada que ver con el mal. ¿Se entiende? Separamos a Dios del mal. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hemos celebrado hoy? ¿Qué acabamos de celebrar? ¿Hay relación entre Dios y el mal? Hay tres posturas que hemos de mostrar desde la revelación. La primera es que ante el mal, la persona que lo sufre o que lo ve, se dirige a Dios. Entonces ya hay una relación con Dios, donde clamo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué este sufrimiento? La segunda es que Dios entra en el mal. Y la tercera es el mal, vivirlo con Dios. Primera, a Dios. A Dios. Segunda, en Dios. Tercera, con Dios. Primera, a Dios. ¿Dónde vemos esta postura? Fijaos, libro de Job. ¿Sabéis lo que le pasó a Job? ¿No? Capítulo 1, Job, hombre bendecido, tiene mujer guapa, buena, bien perfumada, llena de la gracia, llena de todos los dones, tiene muchos hijos, bendiciones de hijos, de tierras, de ganados. O sea, lo que significaba la bendición para el judío, ¿no? Tener descendencia, bienes, ¿no? Job lo tenía todo, ¿no? Entonces, aparece el acusador, Satán, y dice, fíjate, Job te bendice porque tiene todo, le va bien. A ver, si las cosas le van mal, a ver si te sigue bendiciendo. Entonces Dios permite que Job reciba pérdidas. Primero pierde, ¿qué pierde? Primero, sus bienes, pierde su familia, ¿no? Pierde las tierras, sus ganados, mueren todos sus hijos, mueren todos, menos la mujer resiste ahí, inconmensurable, y mueren, y pierde también por tercera su salud, ¿no? Se queda hecho un guiñapo. Entonces los dioses de este mundo, ¿no? Dinero, amor y salud, ¿no? Pues se queda sin dinero, se queda sin amor, sin sus amigos, sin sus, pues eso, familiares, salvo a mujer, que también le empieza a acusar, con lo cual tampoco le favorece mucho, y se queda sin salud. ¿Y qué hace Job? Pues dice, Job, Señor, ¿por qué me has hecho eso? ¿Por qué me has hecho esto? Job. Pues se llama Job, no sé si lo sabíais. Job, madre mía. No tiene ninguna gracia, este libro, la verdad, pero bueno.
Job, después de que pasa esto, llega y dice, por fin, Job 3, 1. Job, por fin, abrió la boca. Estaba ahí contenido, ¿no? Un golpe, otro golpe, otro golpe, otro golpe. Y abrió la boca, maldijo su día, diciendo, muera el día en que nací, la noche en que se anunció, se ha concebido un varón. ¿Por qué salir del vientre? ¿Por qué al salir del vientre no morí? ¿Por qué no perecí al salir de las entrañas? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me dieron de mamar? Ahora descansaría tranquilo, ahora dormiría descansado. ¿Por qué se da a luz a un desgraciado y vida a los que viven amargados? Carezco de paz y de sosiego, intranquilo por temor a un sobresalto. Palabra de Dios. Fijaos que estamos diciendo palabra de Dios, lo que hemos dicho. Muera el día en que nací, palabra de Dios. ¿Por qué salí del vientre de mi madre? ¿Por qué? Hubiera sido mejor no haber nacido. Si has pensado esto alguna vez, es porque lo has pasado mal. ¿A que sí? Y esto es palabra de Dios. Esto está mal. Que la gente se confeséis de esto luego. Pues cuando lo confeséis, mira, no me he dado cuenta, pero ahora ya me doy cuenta, pues siempre que me digan, no, es que me he quejado. Palabra de Dios. Es que he dicho, ¿por qué he nacido? Palabra de Dios. Job 3. Entonces ya te dejo descolocar todo, ¿no? Porque tú te sientes mal por pensar esto, ¿a que sí? ¿A que te sientes mal? Por decir, madre mía, mi vida, qué desgraciado soy. Hay otro salmo que dice, qué desgraciado soy, yo decía, me apuro, qué desgraciado soy. Luego en Job 7 sigue, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te ocupes tanto de él? Para que pongas en él tu interés, para que pases revista por la mañana y le examines a cada momento. ¿Por qué no apartas de mí la vista y no me dejas ni tragar saliva? Si he pecado, ¿en qué te afecta? Claro, no me dejas ni tragar saliva. Voy a beber porque no puedo tragar saliva después de esto. Si he pecado, ¿en qué te afecta? ¿Por qué no me perdonas? ¿Veis? ¿Eso está mal? Palabra de Dios. ¿Está mal decir eso? Palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta, por lo tanto, que Dios me da respecto del mal? Hablarle a Él. Dirigirme a Él. Decirle, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que qué hacemos cuando separamos el mal de Dios? Nos estamos condenando a nosotros mismos. Porque Dios quiere que tú le expreses, que tú le digas, que tú digas aquí, Señor, mira cómo estoy. Él quiere que tú manifiestes lo que estás viviendo, lo que te está pasando. Con lo cual, necesito poder decir, necesito poder expresar. Os recomiendo una carta de Juan Pablo II, impresionante, sobre este tema, sobre el sentido del sufrimiento humano. La Salvifici Doloris, del año 1984, dice el número 9, dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre, aparece inevitablemente la pregunta, ¿por qué? Es una pregunta acerca de la causa, la razón. También una pregunta acerca de la finalidad, ¿para qué? En definitiva, acerca del sentido. Esta no solo acompaña el sufrimiento humano, sino que parece determinar incluso el contenido humano. Eso por lo que el sufrimiento es propiamente sufrimiento humano. El dolor, sobre todo el físico, también lo tienen los animales, pero solamente el hombre, cuando sufre, sabe que sufre y se pregunta el por qué. Por eso, ¿por qué? Yo necesito decir ¿por qué? Dicen los santos padres que en Job ya viene prefigurado Cristo. Job es un libro sapiencial, el ejemplo, es un modelo del justo que sufre. Para el judío, según la concepción del Antiguo Testamento,
El sufrimiento era consecuencia de un pecado, de los pecados personales, era efecto de lo que uno había hecho mal o sus antepasados. Por eso cuando el ciego de nacimiento le dicen, ¿pero quién pecó, tú o tus padres? ¿No? Porque el sufrimiento, el mal, la enfermedad era consecuencia del pecado. Y en esta concepción de pensar que el pecado es causa, pecado personal, es causa del mal, Jesús viene a traernos otra concepción. ¿Cuál es la concepción verdadera? El pecado original es consecuencia del sufrimiento y del mal. El pecado original ha traído como efecto el sufrimiento. Pero el pecado personal, o sea, el pecado que yo hago, no es la causa de la enfermedad que yo tengo, ni de la enfermedad que puedan tener mis descendientes. No hay un pecado, o sea, no hay una transmisión del pecado, que se transmita mi pecado, que por mi pecado los míos, mis descendientes, carguen culpas. No se transmite el pecado en este sentido, solo el pecado original, y tampoco las consecuencias del pecado personal no se transmiten a los demás, ¿no? Sino que hay una separación, una distinción ahí, ¿no? Pero bien, dicho esto, lo que ha provocado el pecado original es lo que nos está pasando. Entonces, ante esto, yo necesito dirigirme a Dios y decirle por qué. Jesús, el justo, estaba diciendo esto, ¿no? He hecho un inciso, pero estamos diciendo que Job es el ejemplo del inocente que sufre. Pero es que el inocente con mayúscula es Jesús. Jesús es el inocente que sufre y muere injustamente. ¿Y qué hace Jesús? Como Job, Jesús se dirige a Dios. Fijaos que en la pasión Jesús calla ante los hombres, pero le habla a Dios. Ante los que le acusan, ante lo calla, se dirige a Dios. Y esta clave es muy importante, porque ante las cosas que nos pasan, yo no tengo que hablar a los demás, no tengo que justificarme ante los otros, tampoco tengo que pues ni pedir excusas ni dar excusas, sino yo me dirijo a Dios. ¿Qué pasa? Que si no me dirijo a Dios y me dirijo al hombre, me dirijo a alguien que no está en la sintonía de Dios, ¿qué suele pasar cuando tú expones una situación que te está pasando, una situación, un problema, un dolor? ¿Qué sueles recibir? Consejos. Además hay un refrán que dice, consejos vendo que para... que para mí no tengo, palabras del proverbio. Consejos tengo que para mí no tengo, ¿no? Pues os doy el consejo desde lo que a mí me ha pasado. O sea, el decírselo a Dios es... No espero respuesta, no espero... Si tú dices a alguien, ¿por qué? Entonces, el otro tiene la ansiedad de decir, sí, porque te voy a decir, ¿no? ¿A que sí? ¿Pero por qué existe esto? No, pues mira, es por la libertad del hombre, ¿no? Pero, ¿y por qué la libertad del hombre? No, es porque Dios nos hizo libres. Sí, ¿por qué? ¿Pero por qué nos hizo? No, es que... Entonces, al final, dice, mira, pues... Mira, yo doy clase de esto, ¿vale? Entonces, estamos un año con esto. Primer día, el mal es un misterio. Último día, el mal es un misterio. Hablamos un año sobre el tema, ¿no? Luego les pongo nota, pero... Y es bueno hablar, es bueno profundizar, ¿no? Pero, ¿entendéis, no? Ya, ¿por qué? Porque más a veces a los sacerdotes o los que creen que sabemos algo, ¿no? O parece que sabemos algo más, porque sabemos algo más de algunos temas, porque hemos estudiado, hemos preparado, pero bueno, bueno, explícame, ¿y por qué? Digo, pues preguntárselo a quien sepa, porque yo hago O sea, ¿a mí qué me cuentas? ¿Yo qué culpa tengo? Y cada vez me siento culpable. ¿Yo qué culpa tengo? Es que no tengo...
es que me está pasando esto, y ¿por qué me está pasando? Y le cuento. Venga, yo rezo por ti y ya está, ya no. Habéis visto mi dinámica, ¿no? Yo rezo para que te calles y para que no hagas más preguntas y para no tener yo que hablar nada, que Dios hable. Oye, es un recurso, gracias al Espíritu Santo que lo he encontrado, porque es que antes era tremendo, ¿no? Qué angustia, solo esta angustia, esta pregunta. Si es que me estoy angustiando, solo pensarlo. ¿Qué hace Jesús? Jesús dice, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. ¿Soy alguna voz en Getsemaní del Padre? En el texto no aparece ninguna voz, ¿no? En el Tabor sí, fíjate, cuando las cosas van bien, el Tabor, ahí sí, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, tú eres precioso, amado, sé qué. En Getsemaní, ¿hay alguien ahí? Sí, mandé, como dicen, ¿ves? Mandé, pues, ¿no? O sea, ¿dónde? O sea, es, aparte de mí este cáliz, estaría ahí gritando, ¿no? Los discípulos no se despertaban ni con los gritos de Jesús, ¿no? Aparta de mí este cáliz. En la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Además, en la cruz, o sea, nos parece todo muy bonito, ¿no? La cruz, ¿no? Pues, quiere decir que a lo mejor nos conmovemos también, ¿no? Pero vamos, cuando hemos visto las imágenes, ¿no? Esta mañana más cruentas, como más realistas, ahí también nos quebrantamos, ¿no? No decimos qué bonito, no dices qué bonito. Se te rompen las entrañas. Pues en la cruz, que no es nada bonita, Jesús, cada palabra que dice, sabéis que los muertos en la cruz morían por asfixia, ¿no? Entonces, cada palabra es Dios mío, Dios, ¿no? Cada palabra es un esfuerzo, ¿no? O sea que, pero Jesús quiso decirlo, podía haber dicho, mira, pues total, me estoy muriendo, o sea, quiere decir que total, o sea, pero quiso, para enseñarnos, quiso hacer ese último esfuerzo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí la pregunta. Por eso, hay varias formas de hacer la pregunta. Hay una forma de hacer la pregunta desde la desesperanza. Y por eso hay veces que uno, pues, le pregunta a Dios por qué, pero desde el resquemor, ¿no? Desde la amargura, ¿no? Desde el colmillo retorcido, ¿por qué? No estás, ¿no? Es más como el del primer caso, ¿por qué? Pero tú no estás. Si estuvieras, no me hubieras hecho esto. Cuando ponemos en Dios la causa de nuestros problemas. A veces metemos a Dios más de lo que Él está, a veces le quitamos de donde Él está. Encontrar el equilibrio no es fácil, porque Dios está, Él es providente, Él está con nosotros. Pero a veces le introducimos, ¿no? Entonces, cuando me va mal, Dios no está. Cuando me va bien, Dios está. El Tabor, oigo a Dios. En el Getsemaní, en el Gólgota, no le oigo. Pero, ¿Él está o no? Pero cuando yo me siento mal, cuando yo estoy mal, no puedo entender que Dios está. No puedo experimentar que Dios está. Y es lo que también un tema teológico que se habla mucho del silencio de Dios, el Dios que calla, Dios que aparentemente calla. Hay una canción que cantamos, ¿no? Siempre estás obrando, ¿no? Y siempre estás hablando. Dios no deja de hablar y de actuar, pero también hay modos de hablar. También el silencio es un modo de hablar. San Juan Pablo II, tratando este tema, ¿no? de cuando Jesús en la cruz da ese grito, en esa carta Novo Milenio Ineunte,
Números 25-26, una carta que escribió con vistas al milenio que comenzaba, hace 25 años, dice: nunca acabaremos de conocer la profundidad de este misterio. Nunca acabaremos de conocer la profundidad de este misterio. Es toda la aspereza de esta paradoja la que emerge en el grito de dolor aparentemente desesperado que Jesús da en la cruz. Elí, Elí, lema sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Es posible imaginar un sufrimiento mayor? ¿Es posible imaginar una oscuridad más densa? En realidad, el angustioso ¿por qué?, dirigido al Padre, con las palabras iniciales del Salmo 22, aun conservando todo el realismo de un dolor indecible, se ilumina con el sentido de toda la oración en la que el salmista presenta unidos, en un conjunto conmovedor de sentimientos, el sufrimiento y la confianza. Porque así continúa el Salmo: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. No andes lejos de mí, que la angustia está cerca, no hay para mí socorro. El grito de Jesús en la cruz no delata la angustia de un desesperado, sino la oración del Hijo que ofrece su vida al Padre en el amor para la salvación de todos. Mientras se identifica con nuestro pecado, abandonado por el Padre, Él se abandona en las manos del Padre. Fija sus ojos en el Padre. ¿Qué hace Jesús? No es la desesperación, no es el porqué de la angustia del que está desesperado. Es el porqué del que se pone en mi lugar, es el porqué del que, como dice aquí el Papa, se identifica con mi pecado y, entre comillas, abandonado por el Padre, no siente ese abandono realmente, pero él se abandona en las manos del Padre. Tú has tenido momentos, gritos de desesperanza, gritos de dolor, pero amargo. Y lo que te salva es el grito, pero en la esperanza. El grito de que alguien está ahí, aunque no lo sientas, aunque no lo percibas. Por eso ese grito es necesario. Dice Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y por su actitud reverente fue escuchado. Cristo, a gritos con lágrimas, presentó oraciones y súplicas. Dios quiere que nos dirijamos a Él, gritarle, llorarle, suplicarle. Me contaron una vez de una hermana, una monja, una religiosa, estaba en un momento de desesperación, se fue al sagrario y empezó: ¿por qué? Empezó aquí a gritarle, ¿no? A Jesús. Se puso ahí con él, se puso brava, ¿no? Ahí. Cuando una monja se pone brava, es tremendo. ¿Y qué pasó? Pues que que el Señor le escuchó. Así que, ya te digo un sistema. Hazlo cuando no haya nadie. Si no, hazlo en tu casa. Ella tenía en el convento, no había nadie en ese momento, lo hizo. Pero, fíjate, Jesús a gritos y con lágrimas. Oraciones, súplicas. El Señor quiere eso. O sea, dice, no respondes. O sea, que no responda no quiere decir que no escuche. O sea, o responde en el silencio o está ahí como haciéndose, ¿no?, que no escucha. No sé por qué dicen el sueco, pero bueno, haciéndose como que no, pero Él está. Y además, que a ti te hace bien decirlo, confiando también en que Él lo escucha, y dice el Salmo: el Señor escucha al afligido y lo salva de sus angustias. A ti, Señor, grité y tú me escuchaste, te daré gracias por siempre. Como veis, todo es, me escucha, no dice que responda, dice que escucha. Importante. Por su actitud reverente fue escuchado. Tú, como Jesús, antes de dejar esta vida,
Dice, Jesús expiró con un fuerte grito. Un grito. El grito, también voy a hacer una tesis sobre el grito, porque es un tema que creo que es muy importante, porque nos han enseñado a callar y a callar, ¿no? Y entonces uno quiere hablar, no, cuesta hablar alto y cuesta sacar, ¿no? A veces cuando pues atendemos a las personas, pues uno a veces pues, siente pues que se mueve algo por dentro y se va conteniendo, ¿no? Para, ¿no? Como, y es lo que te han enseñado, ¿no? A contenerte ahí. Una de las formas como nos sanamos es gritando a Dios. Lo dice la Biblia, a ti grité, Señor, tú me escuchaste. El grito sana. Pero ese grito también, digo que hay distintos tipos de grito. O sea, el grito que sale del corazón y que va a Dios y que se dirige a Él. Pero el grito que se queda ahí dentro y que pues al final te envuelve más en tu dolor. Entonces a veces, como alguna persona me ha dicho, no voy a llorar más porque ya he llorado mucho en mi vida. Sí, pero ¿cómo has llorado? Has llorado con desesperanza, has llorado pues de lamento. Y una cosa es quedarte en el lamento, ¿no? El llanto que se queda en ti, otra cosa es que el llanto, que el grito, que el dolor salga afuera. Jesús me enseña, el nuevo Job me enseña a sacar. Por eso vamos a mostrar cómo un modo de sanar y de restaurar los males es gritarle, decirle. Y hay muchas maneras de gritar. A veces puede salir ese grito, pero a veces puede salir de otra manera, ¿no? El grito es un signo, es un modo de decirlo, ¿no? Es que yo clamo, es que yo saco, es que no se me queda dentro y lo dirijo a Él. Fijaos, los salmos, como hemos visto en el Salmo 22, tiene la parte de expresión, de expresar, a ti grito, ¿no? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego, lo contrario, confío en ti. Va unido, ¿no? Yo grito confiando. Bien, segunda forma de ver cómo Dios no es ajeno al mal, es vivir el mal, vivir lo que me pasa, mi sufrimiento, en Dios. ¡Qué maravilla! Yo no recuerdo que me hayan enseñado esto en ningún lado, no lo recuerdo. Puede que sí, pero no lo recuerdo. Pero en el recorrido espiritual por el cual Dios me ha ido llevando, he descubierto cómo una de las mejores oraciones es la oración en Dios. O sea, que Dios entre en lo que me pasa y meter a Dios en lo que me ocurre. El sufrimiento es en Dios. ¿Por qué? Porque Él ha querido entrar en el mal. Podría haberlo evitado, nos podría haber salvado de otra manera. Este es el misterio, porque Dios podría haber, con una sola palabra, podría haber dicho, venga, os redimo. Y sin embargo, Él ha querido entrar en el mal. Él ha querido entrar en el sufrimiento. Él ha entrado. ¿Para qué? Para que yo viva en Él. En Él. Entonces, me pasa esto, lo meto en Dios. O me meto yo en Dios. Que Él entre en mí, o yo me meto en Él. Lugar para sanar mis males, para ser consolado en mis sufrimientos. Lugar, ¿cuál es el lugar? El corazón. Ay, Dios mío. El corazón de Jesús. El corazón de Jesús traspasado. Ese es el lugar, ¿no? Entrar ahí. Entonces, porque Él ha entrado en el mal. Él ha entrado. Entonces, una oración maravillosa, que seguramente no te han enseñado, porque nos han enseñado otras, que son muy buenas, pero esta es maravillosa. Es
entra, Señor, entra en lo que me pasa. Cuando nos han enseñado, cuando las cosas van bien, da gracias. Cuando las cosas van mal, pide para que vayan bien. Cuando has hecho algo malo, pide perdón. Cuando te dan algo, da gracias, ¿no? Eso es lo que enseñes a los niños, ¿no? Y lo que te enseñan a ti de niño. Pues ahora enseñan al niño, venga, entra ahí. Es más difícil, ¿no? De enseñar, pero entra. O sea, entra. Me encuentro mal, entra, Señor, en mi malestar. O yo entro en ti, porque tú te encuentras mal en mí. Porque si Jesús es cabeza de mi cuerpo, está unido a mí. Entonces yo entro en Él. Y entonces ahí vivo lo que me pasa en Él. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué te parece? Una maravilla, ¿no? O sea, entro en Él y lo vivo en Él. ¿Qué pasa? Que entro en Él y me sigue doliendo. Entro en Él y no se me quita. Entro en Él y dice, pues ¿para qué? Entonces, claro, está el grito de, vale, entro, pero ¿de qué me sirve? Pues claro que sirve. Pero no sirve lo que yo quiero, porque yo lo que quiero es que se me quite lo que me pasa. Y ese es el craso error que vivo. Yo quiero que se me pase esto. Quiero que esta molestia se vaya. Quiero que este problema se solucione. ¿A que sí? Eso es lo que queremos todos. Por eso, y si uno está muy mal y muy ya cansado de lo que le pasa, pues ya dice, mira, me da igual. Voy a la pitonisa, al curandero o al que hace jara jara juru juru, pero no oración en lengua, sino otras cosas, ¿no? Voy a otras terapias, voy a lo que sea para que se me quite esto. ¿O no? Porque me encuentro mal, pues yo quiero estar bien. Es que es lógico. ¿Qué pasa? Que el curandero luego, pues tiene segundas partes todavía peores. Entonces, ¿y qué pasa? Que es que nuestro Dios es un Dios muy raro, la verdad. Es que, porque decimos, Dios viene a sanar nuestras heridas. Pero también Oseas dice, te heriré y te curaré. Eso de te curaré, bien, pero lo de te heriré, digo, pues encima me vas a herir, ¿no? O sea, encima, ¿no? O sea, no entiendo esto. No, o sea, ¿qué quiere decir? Que es que Él quiere entrar en la herida, que entres en la herida para sanar la herida, ¿no? Te heriré no quiere decir que te va a provocar la herida. Mañana lo tenemos en el rezo de laudes, la lectura de Oseas, donde dice esto, ¿no? Es lo que hace es abrir para sanar, porque Él quiere mi bien, Él no quiere que sufra. O sea, el sufrimiento no es obra de Dios, ni Él quiere que yo sufra. Él no quiere que yo sufra. Por eso a veces nos cuesta. Entonces, si no quiere que sufra, ¿por qué no me quita este sufrimiento? ¿No? Él no quiere que sufras, pero tampoco ha venido a quitar el sufrimiento. Él ha venido a tomarlo sobre sí. Entonces, claro, pues estas cosas me cuestan, entenderlas, porque ¿a qué cuesta? Dice Oseas 5, vamos a volver al Señor. Él que nos despedazó nos sanará, Él que nos hirió nos vendará. En 2 días nos sanará, al tercero nos resucitará y viviremos delante de Él. Palabra de Dios. Él que nos despedazó nos sanará, el que nos hirió nos vendará. O sea, no es que nos provoque eso, ¿no? Es que nos trae el quebranto, nos quebranta. Hemos visto cómo ser quebrantados es lo que nos permite ser sanados. Por lo tanto, en Dios, deja que Él entre en lo tuyo. Mételo a Él. Pero no con la confusión de pensar que se te va a quitar eso. A lo mejor se te quita, a lo mejor no. Si hubiéramos puesto en esta Pascua de sanación física, hubiéramos traído aquí a alguien así potente, pues se llenaría, ¿a que sí?
¿A que habéis ido alguna vez? ¿Lo habéis visto? ¿No? Pues, ¿por qué? Porque queremos esa sanación, pero queremos estar bien. Y último, con Dios. Vivirlo con Él. Con Él. En Él y con Él. Junto a Él. Cuando iba con la cruz, abrazaba la cruz. Y la abrazaba porque sentía que tenía que abrazarla. No era porque me pesara, sino porque era por abrazarla. Era porque sentía eso, que tenía que abrazar la cruz que el Señor pone en mi vida y que yo necesito abrazar esa cruz. Y al abrazar esa cruz y al abrazarla, pues iba más seguro y no estaba pendiente de las miradas de los demás, sino iba centrado, iba abrazado a la cruz a la que el Señor me pide hoy, lo que el Señor me pide hoy vivir, que es una cruz y que necesito abrazarla. Y ahí está el consuelo. Es lo contrario de lo que hago. Lo que hago es rechazo la cruz, rechazo. Y en todo caso le digo a Dios que me la quite. Pero cuando la abrazo, cuando vivo con esa cruz, cuando dejo que Dios esté con mi cruz, cuando me uno a Él y estoy con Él ahí, entonces soy liberado. Es lo opuesto. Más es que esto antropológicamente, humanamente, es así. Porque cuando uno tiene un dolor, lo rechaza instintivamente. Pero cuanto más lo rechazas, más te duele. Si tú tienes un dolor físico, yo alguna vez he contado mi testimonio, mis dolores físicos, pues cuando uno tiene un dolor, lo instintivo es que lo rechazas y no quieres y te quejas amargamente, ¿no? Y estás refunfuñando, pero cuando puedes abrazarlo, incluso te duele menos, porque también esa tensión se va, o sea, incluso te duele menos. Cuando abrazas esa situación que estás viviendo, que no quieres, porque claro, no puedo aceptar espontáneamente algo que no quiero. O sea, no somos masoquistas, o sea, no es, esto no quiero, esto no me gusta. O sea, yo no puedo acogerlo. Pero cuando tengo la gracia de abrazarlo, no porque me guste, no porque lo quiera, sino porque es lo que tengo. Y no me lo puedo quitar. Porque si me lo puedo quitar, pues me lo quito, ¿no? Si me da la cabeza, me meto una pastilla. Y eso es legítimo. Pero si me tomo una pastilla, 20 o lo que necesite, métodos para el dolor, y me sigue doliendo, ¿no? Pues tengo que abrazar ese dolor. O sea, no es buscarlo, sino es abrazar lo que tengo y vivirlo con Él, abrazados. Por eso en esta noche os voy a animar a abrazarnos a Jesús, a abrazarnos a la cruz, a ponernos ahí. Por lo tanto, hoy hemos vivido en este Viernes Santo, hoy vivimos, no vivimos que el mal y Dios son opuestos, frente a los ateos que dicen Dios no existe porque existe el mal, frente a los que intentan defender a Dios diciendo Dios no tiene nada que ver con el mal, ¿no? Y por eso quitemos a Dios del medio. No, Dios ha entrado en el mal. Por eso yo me dirijo a Dios y le grito y le digo, Señor, ¿por qué? Y se lo digo y le abro el corazón. Pero no pienses como utilitaristamente, ¿no? Hay personas que dicen, ¿para qué? Si no se me va a quitar, pues ¿para qué lo digo? Pues tú dilo, ¿no? Porque es que al decirlo cambia, tú cambias y las cosas cambian, aunque no cambie esa situación. Dirígete a Dios, vívelo en Dios, vívelo con Dios, vívelo con Cristo, vívelo en Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.